Capítulo 16. Reunión de mujeres. Según lo escrito en la carta de Kokuyou, Jo regresó a la capital. Ciertamente está exhausta. Mao Mao sintió un golpe de realidad al ver a Jo, quien había adelgazado notablemente en el transcurso de un mes. De hecho, admiraba que una chica que está apenas en la mitad de su adolescencia hubiera resistido tanto tiempo. Aún puedo seguir adelante, dijo Jo. Podía continuar y era verdad, pero si seguía así... Podrías continuar, pero quedarías dañada permanentemente, dijo Enen. El cuerpo humano puede recuperarse hasta cierto punto, pero tiene un límite. Si te esfuerzas demasiado y te rompes, será peor. Es mejor tomarse un descanso para volver a levantarse. Por eso te han permitido regresar, ¿no? Así que ahora lo importante es recuperar fuerzas. Pero... estás haciendo un trabajo que nosotros no podríamos hacer. Mira tú, está diciendo algo sensato. Mao Mao se sorprendió por un momento, pero recordó que Enen era, en esencia, alguien con sentido común. Siempre y cuando no estuviera relacionado con Yao, sus comentarios eran razonables. Aunque tenía una deuda de gratitud con Yao, la obsesión de Enen con ella era algo fuera de lo normal, y Mao Mao deseaba que se calmara un poco. Eso es, la salud debe ser lo primero, coincidió Changsha. Changsha, por lo menos, el médico Liu no está pensando en exprimir a los médicos hasta dejarlos inútiles. Hace lo mismo con las criadas. Si no sirven, las descartas rápido. Pero si te han dado un descanso, significa que considera que eres valiosa. Deberías sentirte orgullosa por eso. Yo también opinó. Eso es, lo más importante para ti ahora es recuperar la fuerza física. Además, estás demasiado delgada, así que hoy vamos a comer sin límites. ¿Por qué está aquí Chue?, preguntó Mao Mao con sinceridad. En ese momento se encontraban en un restaurante cerca de los alojamientos. Habían alquilado una sala privada, lo que evitaba que las molestaran los clientes indeseados mientras comían entre mujeres. Changsha había propuesto reunirse para celebrar el regreso de Jo. Como todas estaban de turno temprano, decidieron entrar al restaurante de forma improvisada, pero Chue había decidido unirse también. ¡Oh, no se preocupen por mí! Todos conocen a Chue, ¿verdad? Además, alquilar una sala cuesta dinero y dividir la cuenta entre más personas sale más barato. Entiendo la lógica, pero ¿no eres tú quien come más aquí?, dijo Mao Mao. Es cierto, señorita Mao Mao, pero gracias a mí encontraron este lugar ideal, ¿verdad? Era cierto, el restaurante tenía salas privadas, la comida era sabrosa y suave y estaba cerca de los alojamientos. Mao Mao nunca había entrado antes y quedó impresionada con la calidad del lugar. Changsha servía té en las mesas. Mao Mao prefería beber sake, pero considerando la condición de Yao y Jo, no era prudente. Aunque Changsha parecía capaz de beber, su gesto de servir té indicaba que no tenía intención de pedir alcohol y Mao Mao se adaptó a la situación. Bueno, disfrutemos de la comida, dijo Chue colocando en el centro de la mesa los platos recién traídos por los meseros, dumplings de piel translúcida en cestas de bambú y sopas claras con huevos esponjosos. Aunque yo no parecía con ánimo, Changsha la animó. Quizás no tengas ganas, pero necesitas comer para recuperarte. Si no te alimentas aquí, no podrás volver al trabajo. ¿O prefieres quedarte aquí y no regresar jamás? A regañadientes, yo tomé uno de los dumplings. La comida se sirvió y mientras comían, aprovecharon para intercambiar información. Yo sé que necesitas concentrarte en recuperarte, pero ¿podrías hablarnos sobre el pueblo aislado? Aunque era un tema que podía cortar el apetito, yo respondió con franqueza. La situación no es buena, pero es mejor de lo que he visto antes. En su pueblo natal, solo unos pocos, incluida su familia, habían sobrevivido. ¿Cuántos infectados hay? De unas 300 personas, aproximadamente, el 60% están completamente aisladas. Ha habido muertos, aunque algunos parecen haberse recuperado. Sin embargo, la enfermedad se propaga más rápido de lo que podemos controlarla. La frialdad en el relato de Jo contrastaba con los rostros preocupados del resto, excepto por Chue, que seguía comiendo con entusiasmo. La conversación continuó mientras intentaban entender el origen de la enfermedad y debatían posibles soluciones, pero a pesar de su esfuerzo colectivo, la pregunta más importante seguía sin respuesta. Entonces, ¿de dónde vino esta enfermedad? En resumen, estamos diciendo que si la persona que contagió al niño murió en el pueblo y alguien encuentra el cadáver, ¿podría causar un problema bastante desagradable?, preguntó Chue de forma despreocupada. Bueno, es una posibilidad.
respondió yo. Pero pensar en el peor escenario conducía a esa conclusión. Pero había prioridades. Buscar un cadáver que podría o no existir no era una opción viable en ese momento. Había que centrarse en otras posibles soluciones. ¿Qué dijo Kokuyo sobre lo que planeaban hacer?, preguntó Mao Mao, recordando a ese hombre de actitud exageradamente ligera. Están intentando encontrar formas de prevención, respondió yo. ¿Parecía que buscaban vacas?, intervino Mao Mao curiosa. Sí, creo que están investigando algo relacionado con la viruela de las vacas. La conversación dejó en evidencia que los médicos estaban explorando métodos innovadores, aunque los detalles aún eran confusos. Mao Mao abrió los ojos de par en par. ¿La viruela de las vacas? Parece que los médicos creen que podrían usarla como base para prevenir la viruela humana, respondió yo con calma. ¡Espera un momento!, interrumpió Mao Mao acercándose más a yo. Antes, Kokuyo no mencionó nada de eso. Recuerdo que dijo que no quedaban registros de la investigación de su maestro ni nada por el estilo. Se inclinó tanto hacia yo que Chue tuvo que interponerse entre ambas para separarlas. Tranquila, dijo Chue con una sonrisa nerviosa. ¿Qué significa esto exactamente?, insistió Mao Mao con intensidad. Creo que ni siquiera los médicos están completamente seguros, explicó yo. La teoría es que infectarse con la viruela de las vacas podría generar una resistencia más leve a la viruela humana. Entonces, ¿por qué no empezamos a buscar vacas de inmediato? Espera un momento, Mao Mao, intervino Enen sujetando uno de los brazos de Mao Mao. Sí, tranquilízate, señorita Mao Mao, añadió Chue tomando el otro brazo. Aparentemente, incluso después de contraer la viruela de las vacas, algunas personas aún pueden enfermarse de viruela humana, advirtió yo. Entonces, no sirve de nada, ¿verdad?, dijo Mao Mao desconcertada. Exacto, parece que en algunos casos se desarrolla resistencia, pero en otros no. Yo levanto ambos índices para enfatizar los dos posibles resultados. Por ejemplo, el hermano gemelo del médico desarrolló inmunidad después de contraer la viruela de las vacas, pero el maestro del médico, aunque también se infectó con la viruela de las vacas, terminó contrayendo viruela humana y sufrió tanto que decidieron aliviar su sufrimiento. Aliviar su sufrimiento era una forma eufemística de decir que lo habían matado. Oh, así que era eso, pensó Mao Mao, mientras las piezas del relato encajaban con lo que sabía sobre Kokuyo. Ahora entendía por qué Kokuyo no había mencionado ningún método concreto para combatir la enfermedad. No estaba seguro de que funcionara. Mao Mao reflexionó. Si no hubiera sabido lo que sabía, probablemente habría intentado usar la viruela de las vacas como prueba, pero incluso si lo hiciera, el resultado solo se conocería al exponerse a la viruela humana, algo que no podía permitirse. Si no fuera por las palabras de mi padre, pensó Mao Mao mordiendo su labio inferior. No podía someter a Longmen a esa carga y su capacidad para prever esas complicaciones era algo que Mao Mao no podía ignorar. Bueno, parece que la conversación está tomando un giro extraño, pero nuestra estrella de la noche ha llegado, anunció Chue con energía. Con un gesto dramático, Chue hizo entrar a un mesero que llevaba un pato asado entero. El ave, dorada y perfectamente cocinada, se veía deliciosa, pero Mao Mao no podía evitar preguntar. Señorita Chue, por casualidad, este pato no será uno que hayas traído tú misma, ¿verdad? Oh, me habría encantado, pero no fue posible traerlo, respondió Chue algo decepcionada. Mao Mao dejó escapar un suspiro de alivio al confirmar que al menos no se trataba del amado pato mascota de Basen.